a partir de ahora. Entonces, con Marcela nos reunimos hace un rato atrás, después post clase, ¿cierto? Post la clase que ustedes tuvieron con ella, y acordamos entonces los mecanismos finales. Ella va a ser algunos ajustes al documento, porque me dice que en la conversación que tuvo con ustedes aparecieron muy buenas ideas, que ella quería, que ella es la que está consolidando, ¿cierto?, este documento de la propuesta que tenemos para trabajar con ustedes en esta última parte del curso, y me dijo que le habían dado muy buenas ideas, porque a mí me toca con el otro paralelo mañana, entonces siempre ustedes van en la primera, el primer día probando, ¿cierto?, los recursos, y ella me comentó que le habían dado muy buenas ideas y que quería integrar algunas cosas para que la estructura quedara súper, súper clarita. Por lo tanto, una vez que ese documento ya esté así como absolutamente validado, muy, muy clarito, y tenga, ¿cierto?, el visto bueno de ambas en términos de que si uno siente que se le escapó algo, volver a hacerlo, va a estar, yo creo que ya colgado mañana, porque mañana el otro paralelo lo va a ver la versión definitiva. Y lo que quedó en la discusión con ustedes era respecto de los procedimientos evaluativos que restaban. Y como nos queda un tiempo súper acotado y estamos en esta lógica, ¿cierto?, de revisar escritura, y vamos a ver algunos elementos de oralidad también, para los cuales vamos a tomarnos y la próxima semana, la idea es que nos quede una última evaluación, que es una mixtura entre las lecturas, ¿cierto?, que van a tener que preparar, y yo no las quise subir la semana pasada, porque fueron desde las unidades académicas. Yo no solo trabajo para esta unidad académica, sino que trabajo para otras unidades académicas. Fueron súper explícitos en pedirnos que no les subiéramos materiales, que no les pusiéramos avisos, y la verdad es que yo traté de ser lo más consciente, porque al menos a mí me pasa que si a mí me suben algo, yo me siento al tiro, ¿cierto?, con la obligación y el deber de revisar. Es como que si usted me hubiera mandado un correo la semana pasada, y yo digo, pero es la semana de desconexión, igual habría estado ahí con el correo dando vuelta, igual le habría contestado. Entonces, en esa lógica, ¿cierto?, aguardamos volver a encontrarnos con ustedes esta semana y poder definir cuáles son los instrumentos evaluativos que quedan y la evaluación clave. Entonces, en esa lógica, yo me reuní con Marcela hace un rato atrás, después de que salió de la clase con ustedes, y acordamos entonces que íbamos a tener una evaluación más dentro del semestre. Las secuencias didácticas de este paralelo están prácticamente todas corregidas. Me falta ver algunos detalles para empezar a subírselas, que subírsela igual es un proceso largo, porque tengo que subir la rúbrica, tengo que subir la secuencia didáctica. Debo decirles, y lo comenté también con Marcela, que las encontré súper buenas en las secuencias didácticas, están bastante buenas. Se nota que sobre todo la parte que está muy, muy fortalecida es la parte en que ustedes tienen que hacer el diseño de la secuencia didáctica propiamente tal, que es la disposición de las clases, donde van a haber estrategias para antes, durante y después de la lectura. Me he encontrado con trabajos muy minuciosos, que yo creo que están de alguna manera fortalecidos por el trabajo de las prácticas, ya que es uno de los sentidos de este curso. El que este curso vaya en este minuto en la malla tiene que ver con la relación que se establece con la práctica intermedia. Y yo creo, analizando, ¿cierto?, las variables que pueden hacer que yo haya encontrado que sus diseños son súper pertinentes, muy aterrizados, que lograron hacer la bajada muy adecuadamente de los objetivos de aprendizaje, tiene que ver con que la mayoría de ustedes está en este minuto en un proceso de práctica, donde están aprendiendo quizás de una forma muy traumática, ¿no? Con tecnología a distancia, con niños que tienen rezago pedagógico, con reuniones de coordinación, ¿cierto?, con pie en instancias como esta, sin poder ver a los estudiantes de carne y hueso, ¿cierto?, tratando de corregir materiales que a veces son difíciles de ver para un profe, que un niño te muestre el cuaderno. Eh,
ingeniándoselas para hacer evaluación, creo que eso les ha dado a ustedes una capacidad de resiliencia que puede ser uno de los factores que incidan en que, sobre todo, las secuencias de clase están muy pertinentes. Y además que le dimos muchas vueltas al tema de las estrategias de antes, durante y después de la lectura. Solé está súper a la mano. También debo señalar para mucho agrado mío que muchos de ustedes y muchas de ustedes usaron a Parodi como referencia también para entender el proceso de comprensión, y eso se nota. ¿Qué es lo que está más débil en las secuencias? Los instrumentos, pero no en términos de las pruebas. Yo creo que, fíjense, y esto es como para que lo anoten y lo discutan después cuando tengan la asignatura. Bueno, ¿están teniendo, parece ahora, planificación o son pues el año que viene para ustedes? Estamos en eso, con planificación y evaluación. Están con planificación y evaluación. Fíjense que debo decirles que los aspectos más descendidos en la secuencia didáctica es uno al que yo no le presté mucha atención porque no es la materia de la asignatura, que es el establecimiento de los objetivos de cada pregunta. Y que eso tiene que ver, ¿cierto?, con planificación y evaluación. Siento que tuvieron la mayor de los problemas primero es en establecer los niveles taxonómicos de las preguntas. Entonces ponían una pregunta de relacionar, ¿cierto?, un evento con otro, y en el fondo como que parafrasean un poco la pregunta que le hacen al niño. Es como relaciona lo que le dijo el abuelo y lo que contestó el niño. Ya, entonces queda una mixtura extraña entre el enunciado de la pregunta y lo que están buscando medir con la pregunta. ¿Ya? Lo que están buscando medir es, por ejemplo, ¿cierto?, si el estudiante logra identificar acontecimientos que están en un determinado orden cronológico, si el estudiante reconoce, ¿cierto?, tal cosa. Ahí es donde están las debilidades, y por eso les digo que esta es una situación que se manifiesta de manera como transversal en las secuencias didácticas, y que afecta o puede afectar, por ejemplo, cuando ustedes están planificando y tienen problemas con la meta de la clase, con establecer la meta de la clase. Yo se los señalo porque yo también hago la asignatura de planificación, y una de las cosas que más trabajo con los estudiantes es justamente cómo se establece una meta de la clase en relación a los objetivos de aprendizaje, en relación a la taxonomía que estamos usando, en relación, ¿cierto?, a lo conceptual, a lo procedimental y a lo actitudinal, y que no es un parafraseo del objetivo de aprendizaje, sino que es una transposición de ese objetivo con una finalidad didáctica. Entonces, ahí yo creo que están las principales, no voy a decir guateos, pero sí donde están más débiles las secuencias didácticas. Y no así, por ejemplo, en el entendimiento que ustedes tienen de lo que implica base textual, modelo de situación y código de superficie. Creo que eso está, yo diría, así a ojo entrenado, yo diría que está en un 70% de logro, el que ustedes identifiquen que hay 3 niveles de representación del discurso, y que eso genera, ¿cierto?, la posibilidad de plantear tipos de preguntas que permitan, ¿cierto?, verificar comprensión lectora de un estudiante en niveles distintos. Yo creo que ahí ni siquiera en la redacción de las preguntas. Yo he corregido muy pocas preguntas donde he dicho, mira, la pregunta conduce a error o podrías dar la vuelta. Creo que las preguntas están bien. Entonces, fundamentalmente allí. Y lo otro, con lo que me he sorprendido en esta lógica de revisar muy detalladamente sus secuencias didácticas, es que yo siento que algunos y algunas de ustedes todavía tienen problemas para construir un resumen. Cuando decía así, resumen del libro, me encontré una variedad de cosas. Resúmenes enormemente largos, ¿ya? Resúmenes muy breves y resúmenes incompletos. En la lógica, yo creo que, y aquí
también le he dado muchas vueltas en mi análisis pedagógico a qué pasa con la construcción de los resúmenes, y en el fondo, ¿cierto? Yo creo que, como lo plantearon algunos, está súper influido en las contraportadas de los libros. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo para que esto que les estoy diciendo se entienda súper bien. Estoy pensando en un texto escolar, en un texto de plan lectora, a eso me refiero, no un texto escolar. A ver si encuentro uno por aquí. Uno que tenga mano y no tenga que ir a rastrear por allá. Este no tiene resumen. Ya, pero voy a usar este para modelar. Entonces, cuando ustedes toman un libro de plan lector, los libros de plan lector, ¿cierto? Este no me sirve porque este es el que por ambos lados y las historias se encuentran, pero cuando ustedes toman un libro del plan lector, en la parte de atrás, en la contraportada, viene una suerte, ¿cierto?, de resumen, pero que es un resumen no terminado, porque evidentemente al estudiante no le cuentan el libro completo, sino que le dicen, María es una niña que tiene muchos problemas en el colegio, pero un día, ¿cierto?, su vida cambiará cuando llegue, ¿cierto?, no sé, cuando llegue Juanito y se sienta al lado de ella, y entonces su primera reacción va a ser de corretearlo de su lado, pero luego se va a dar cuenta que la vida le da una segunda oportunidad, ya, por decirlo, estoy inventando. Y ahí termina, pero ese no es el resumen del libro, no es el resumen del libro. Ese es una suerte, ¿cierto?, de texto que le presentan al niño para engancharlo en la lectura. Y entonces yo me encontré en las secuencias didácticas muchos resúmenes que estaban en esa lógica, que uno podría pensar que lo copiaron de la contraportada del libro. Y da lo mismo si yo lo copio o no. O sea, resúmenes de los textos infantiles hay N. Pero lo que quiero que sepan es que un resumen, ¿cierto?, es un texto o es un género que presenta la totalidad del contenido, ¿cierto?, de otro texto, porque por eso es un resumen, de otro texto, y en base a aquellas cosas que son esenciales. Entonces, ojo ahí, me encontré problemas en los resúmenes. ¿Dónde no habían problemas en la última parte? En lo actitudinal. Siento que ustedes manejan muy bien porque por algo han tenido los cursos previos de las experiencias pedagógicas integradas, todo el trabajo que han hecho con la profesora Valentina, todo el trabajo, ¿cierto?, que han hecho en la práctica inicial, que están teniendo en la práctica intermedia, que les da muchas luces acerca de cuáles son los grandes temas que desde lo valórico podrían trabajarse en el aula. Entonces ahí me he encontrado con cosas súper bonitas, ¿cierto? De cómo trabajar con los papás la aceptación, cómo trabajar la pérdida, cómo trabajar, ¿cierto?, la convivencia familiar. Hay muchas cosas ahí muy interesantes que creo que están súper bien logradas. Entonces, vuelvo a hacer una síntesis ahora, puntos bien logrados, fundamentalmente la propuesta didáctica, ¿cierto?, para trabajar en aula el texto, y el tema de lo valórico. Los elementos más descendidos entonces están en el planteamiento del objetivo de la pregunta, qué es lo que mide esa pregunta, y ahí se juntan dos cosas, el cómo yo planteo, que ese planteamiento parte con un verbo que indica un nivel taxonómico, que es, en este caso, ¿cierto?, en nuestro caso, que es correlativo con el nivel de representación, ¿ya? O sea, identificar no podría ser con un modelo de situación, reconocer, ¿cierto?, con base textual, el reconocer queda corto para lo que implica base textual, donde estamos infiere, relaciona, interpreta, y en la declaración de sus objetivos hay debilidad, y en el resumen. Ya, no sé si quieren hacer algún comentario de esto. Bueno, Me ahí, acuerdo, sí, ay, sí. disculpe. Yo me acuerdo que me quedó muy grabado eso, que cuando usted nos presentó la secuencia, nos dijo incluso que copiáramos el resumen de internet.
no me acuerdo ahora qué es lo que hice yo en la prueba, de verdad que no recuerdo bien. O sea, sí, po, el resumen de internet lo podían recoger, pero no el de la Pero contraportada, no me po. acuerdo. Ah, no de la, claro, pero No el de podríamos la recoger. contraportada, porque ese no es un resumen. El de internet sí, o sea, si yo en este momento les dijera ya, vayan y busquen un resumen, no sé, del Lazarillo Tormes o de Papelucho y su hermana G, ustedes buscan en estas páginas de profe, o sea, yo no lo buscaría en cualquier lado, pero en estas páginas de profe sí lo pueden buscar y lo pueden copiar. Eso, pero se nota el tiro cuando la mano es de ustedes, a eso me refiero, o sea, esos resúmenes incompletos es contraportada del libro, que no es un resumen, ¿ya? Y hay resúmenes de mayor calidad. Se nota que hay algunos que se metieron mucho en la lectura de los textos. Yo de verdad eso los felicito. Siento que hubo un nivel de apropiación de la lectura con la que estaban trabajando que se nota. Porque cuando diseñan las actividades se nota que le han dado vuelta al libro, pero en el resumen como género discursivo hay debilidades. Y resulta que ustedes van a tener que enseñar a los estudiantes a resumir, pues, ¿ya? Y eso es a lo mejor una cosa en la que hay que prestar atención. ¿Qué me dicen respecto a lo otro? A lo del planteamiento de los objetivos de cada pregunta. Luis, Melanie, Catalina, Constanza, Bárbara, Camila, Javier, Antonieta, Sebastián, Maritzu, Noemí, Emilia, Constanza, Profe, yo Natalia. estaba revisando recién Tu la secuencia, revisión de la cátedra. ¿ya? ¿Ah? Tu secuencia. Sí, y ahí estaba viendo lo que nos decía sobre las preguntas de alternativa. Y claro, siento que ahí me faltó más precisión, como que lo dejaba un poco abierto. Sí. Entonces yo tenía que hacer el ejercicio de decir, a ver, no, Claro, estaba pensando ya. O definitivamente parafraseaban la misma pregunta, pues, y le ponían un verbo, ¿ya? Eso es como las modalidades. Entonces, eh, esa es quizás una de las cosas que más cuesta, que más cuesta. De hecho, yo les cuento así como paréntesis, hice un ejercicio de planificación con los estudiantes, a mí me asignaron este semestre pedagogía en inglés, ¿ya? Que es un currículum que yo manejo porque he hecho varias veces planificación en inglés. Y hice un ejercicio de planificación y después recogí todas las metas de clase que los estudiantes habían formulado, todas las metas, todas las metas, todas las metas, y las clasifiqué, ¿ya? Las clasifiqué respecto de la problemática que presentaba. Entonces decía, ya, metas de la clase que no tributan al OA, o sea, el OA dice una cosa y la meta de clase parte para otra. Metas de clase que están incompletas, ya, que se presentan metas de clase mal redactadas, metas de clase que listan cosas, metas de clase que utilizan un verbo que no es medible, ¿ya? Y ellos agarraron todas esas metas de clase y tuvieron que elegir cualquiera, la de cualquier compañero, y reformularla. Porque es un ejercicio difícil. Uno tiene que tener la taxonomía con el conjunto de verbos acá al lado, que si yo me estoy posicionando en código de superficie, donde lo que le pedimos al estudiante es que identifique, ¿cierto? Reconozca, y ¿qué más puede ser? Identificar, reconocer, hasta ahí más o menos se movieron sus preguntas. Es como qué oficio desempeñaba tal personaje, quién era, cómo se llamaba la mascota, dónde, ¿cierto?, se situaban los escribanos, cosas de ese estilo. Entonces, en esa lógica están en el primer nivel taxonómico. Pero luego, ¿cierto? Cuando íbamos subiendo de nivel taxonómico, ahí empezaban los problemas, porque cuando uno habla de base textual, lo que está buscando es fundamentalmente tres grandes cosas. La capacidad de inferencia, ¿cierto? De acceder a el conocimiento que no está dicho textualmente en el texto, pero que yo tengo que aportar como lector para la comprensión cabal de lo que estoy leyendo. Luego, la capacidad de interpretar situaciones, ¿cierto?, que están dichas en el texto. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué quiso decir la Aya de la protagonista cuando le dijo, eres igual que un bebé? ¿Ya?
eres igual que un bebé. Entonces, ahí hay una necesidad de interpretar un texto de un personaje que le está diciendo a otro que en el fondo no hace nada por sí mismo, o por sí misma, que es el caso, ¿cierto?, como del jardín secreto. Y la capacidad de establecer relaciones entre elementos que están en el texto, ¿cierto? Y ahí muchos se enredaron en el tema de la causa y el efecto, el problema y la solución, pero va en esa línea. Y luego, ¿cierto? El modelo de situación también es una lógica interpretativa, pero es una lógica donde yo interpreto a partir, ¿cierto?, de mis experiencias previas, y que generalmente se vincula con situaciones de tipo actitudinal. Es como, ¿qué te parece la forma en que tal personaje, ¿cierto?, resolvió su situación, etcétera? Entonces, allí es donde yo creo que lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero es súper necesario que yo se los diga, para que cuando tengan que diseñar instrumentos y los profesores les pidan este instrumento que, hoy estoy terrible con mi memoria, voy a comerme 1 kilo de pasas, cuando les pidan las tablas de especificación, porque por ejemplo yo tengo una estudiante en práctica en este minuto, en práctica final, a la que la profesora le pide las tablas de especificación, y nos hemos tenido que sentar juntas a construirla, ¿ya? Entonces, ya, pusiste esta pregunta, ¿a qué objetivo responde la pregunta y cómo se mide? ¿Ya? ¿Y cómo se mide? Entonces, ahí hay cosas que uno tiene que manejar como profe, ¿ya? Entonces yo ya estoy terminando, me quedan 5 secuencias didácticas por revisar, que espero corregirlas entre mañana, jueves y el viernes, y suelto el paralelo 1 para preocuparme allí de terminar también con el paralelo 2. Ahora, en términos de evaluaciones restantes, entonces, abramos calendario, nos va a quedar solo una evaluación. ¿Qué es una evaluación? Es un instrumento que va a recoger dos grandes tópicos. Uno es el tópico, ¿cierto?, de lo que dice la investigación acerca de escribir y acerca de didáctica de la oralidad, con un conjunto de textos que no debieran ser más de 5, porque hoy para esto hay N para leer, N. Pero hemos seleccionado un conjunto de 5 textos que están en la línea de la didáctica, ¿ya? La didáctica de la enseñanza de la escritura y la didáctica de la enseñanza de la oralidad. Esos textos van a estar dentro de un handbook, es decir, dentro lo vamos a poner en una carpeta, y son un conjunto de textos que abordan didáctica de la escritura y didáctica de la oralidad. Pero también en esta evaluación van a entrar, ¿cierto?, los temas que hemos ido revisando en clase. Hemos revisado hasta ahora, por ejemplo, cuáles son los elementos fundamentales de un texto escrito, ¿ya? O a los que debe responder un texto escrito. Y lo vimos situadamente, lo vimos en el marco, para quienes no han asistido a clase, esas clases están subidas, lo vimos en el marco del CIMSE, ¿ya? Buscando hacerlo situado para ustedes, es decir, mira, en la realidad esto se mide. ¿Y qué es lo que mide el CIMSE? Y entonces fuimos viendo, desarmamos la prueba CIMSE y fuimos viendo cuáles eran, ¿cierto?, aquellos elementos que se iban a medir y que iban a mostrarnos qué es un texto adecuadamente escrito en sexto básico. Y ahí, con la extrapolación, ¿cierto?, a quinto, cuarto, segundo, quinto, cuarto, tercero, segundo, y de alguna manera primero, porque la lógica es la misma, pero los niveles, ¿cierto?, de dificultad o el nivel de progresión es el que cambia. Y hoy día, por ejemplo, vamos a trabajar con 3 conceptos. Vamos a trabajar con el concepto nuevamente de consigna de escritura, que lo van a tener que movilizar ustedes ahora en una actividad que vamos a hacer, de consigna de escritura. Vamos a trabajar mecanismos de cohesión del texto escrito, que va a implicar, ¿cierto?, que ustedes tengan que volver sobre lo que es pronominalización y sobre lo que es, ¿cierto?, mecanismos de los conectores, ¿ya? Este gran grupo que se llama conectores o que se llama elementos conjuntivos también se le llama, ¿ya? Eso también va a estar incorporado en esta evaluación. ¿Cuándo la vamos a hacer? Y el Scale Room
el escape room, es la evaluación clave. Eso pasa hacia la evaluación clave. Y de la misma manera en que hicimos la secuencia didáctica, van a tener acompañamiento tutorial. Ya vamos a disponer con Marcela algunas horas en que fundamentalmente ella, ¿cierto?, en su horario de taller, les va a acompañar en el diseño, ¿ya? Y vamos a invertir hartas horas también en acompañarles en el diseño, incluso cuando el semestre, ojo, incluso cuando el semestre haya concluido, ¿ya? Y ahí nos van a quedar, ¿cierto?, igual las sesiones, por ejemplo, estos horarios cautivos de los miércoles en la mañana y en la tarde, para que ustedes puedan avanzar, ¿cierto?, haciendo preguntas. Entonces, estamos a 9, voy a abrir el calendario. Esta evaluación que nos queda, debiéramos hacerla el 23 o el 30. ¿Tienen su calendario de pruebas a mano? Yo lo tengo, profe. Ya. ¿Tienen algo el 23 o el 30, Pame? El 23 está la entrega de un informe de planificación, pero el 24 tenemos una cátedra del EVA 300. El 30, entonces. 30 quedaría como, o sea, si es que mis compañeros no se oponen. No, ¿qué dice el resto? La PAME solamente me está leyendo el calendario. ¿Qué dice Daniela? Allá. Y el protocolo de práctica es para el 23. Ya, sí. Y ese protocolo igual es como analítico, es de una naturaleza bien analítica. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a la Anto que nos da feedback, la Natalia. ¿Profe? Dígame. Me quedó una duda, perdón si ya lo dijo. No, Maritzu, dale. Estamos hablando del control de lectura, ¿cierto? Sí, de esta última, es que es control de lectura y van a entrar algunos conceptos y todo el Claro. tema. Pero dentro de esa evaluación, ¿está el texto que usted había subido hace unas semanas? Ya, eso, súper. Y dejé también una ruta de lectura. Ya, entonces, voy a anotar aquí. Profe, yo igual quería preguntar eso, como qué textos iban a ser los que tenemos como que leer y eso. Un texto de Casani sobre escritura. Ya Casani parte trabajando escritura. Nosotros lo leímos el semestre pasado en gramática. ¿Se acuerdan ese texto tan bonito? Bueno, digo bonito yo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, súper bonito. El texto que a mí me encanta, que es el de la estructura, arquitectura de la estructura sintáctica, y que va proponiendo puros ejemplos. Bueno, Casani es uno de los que ha trabajado más intensamente la didáctica de la escritura, y hay un texto, hay un texto de Casani que vamos a leer, hay otro texto que es de Pérez Daza, que son puros ejercicios para trabajar escritura, y te va comentando cómo son estos ejercicios. Y hay otro texto de didáctica de la oralidad que está situado en el currículum escolar chileno. Entonces dice, hace un análisis de los objetivos de aprendizaje de oralidad de educación básica, y va mostrando cómo estos objetivos de oralidad en el fondo tienden a difuminarse en el currículum. Yo creo que con esos textos estamos, ¿ya? Con esos textos estamos, porque son textos que tienen un pie en la teoría, pero el otro, ¿cierto?, en la didáctica, ¿ya? Y que yo se los voy a dejar subido mañana, van a estar subidos, el handbook de oralidad y escritura. Tenemos una variedad de textos, con Marcela todo el tiempo estamos encontrando así como, oye, mira qué interesante este texto, dejémoslo guardado, y así vamos, pero ahora decidimos que los textos fueran más que textos teóricos duros, como el de Marinkovic, que es el que yo les puse, ¿cierto? Que es el que va explicando, en el fondo, la génesis de los modelos de escritura como proceso. De los dos que se usan como referente en el currículum, fundamentalmente el modelo de Flower y Hayes, hasta los últimos modelos que integran, ¿cierto?, las motivaciones del escritor, etc. ¿Ya? Sí, ese mismo, Daniela, ya el que tú estás preguntando en el chat. Entonces, yo voy a anotar aquí, Eva 385, esto es última evaluación. Y la fecha de la evaluación clave, al menos el año pasado, era, Damaris publicó un cronograma y uno se anotaba.
¿Ya? Entonces, el que es más vivo llega primero y se agarra las mejores fechas, no. Ahí uno va viendo, va viendo que ojalá coincidan con los horarios en que uno tenía clase, ¿cierto? Que sean los jueves en la clave que ustedes tenían destinada a la asignatura, pero no es como que yo pueda fijarla. Yo sé que Marcela les habló como, creo que habló del 18, ella o no, del 18 de julio, parece que les dijo. No, no dijo nada. La semana 18 La dijo, pero semana, la ella semana dijo que 18. sí, dijo que la semana 18 era la entrega del skateboard. Ella tiene más claridad, como ella es la jefasa, la jefa Que jefasa. esta dijo, Ella dijo es la jefa que, jefasa, tiene más claridad. claro, no, y Sí. dijo que esta era la semana 14. Ya, O sea, sería como en un mes más. en un mes más, ¿ya? Y entonces van a tener todo este acompañamiento, ¿cierto?, del que yo les había hablado. Bien, listo. Entonces, voy a anotarlo aquí. Si la jefa lo dice, semana 18. Ya, porque yo tengo anotado acá que el cierre del semestre es el 17 de julio. El cierre del semestre. Sí. Sí. Con Eso es lo que evaluación dice la clara y profe definida. Marta, la de evaluación. ¿Cómo, perdón, Pame? Es que la profe Marta de evaluación nos dijo que el cierre del semestre era el 17 de julio y que ella tenía que tener las notas puestas. Claro, porque después viene el proceso de actas para que ustedes inscriban las asignaturas del segundo semestre. Ya, pero por eso les digo, o sea, claro, necesitamos... Profe, o sea que sí. Lo si otro es que, fuera la semana 18 sería como en julio la primera semana, así como la semana de 5 de julio. sí. Lo que pasa es Sería que más o menos. por eso les digo que es muy probable que Damari saque un calendario para que no vayamos a poner todas las evaluaciones claves, todos los profes, en el mismo día, pues, sin saber que el colega de al lado, ¿cierto?, también le toca solamente los días miércoles o los días jueves que me toca a mí con el Ahora otro tenemos paralelo. dos evaluaciones clave, profe. Tenemos el 5 de julio, que es la de indagación 2, y tenemos la entrega de una evaluación clave, que es de evaluación del aprendizaje, Ya, el 13 de julio. Solamente esas dos están anotadas. ya, ok, ya. Igual déjenme darle una vuelta con Marcela, porque todavía tenemos un tiempo y eso no implica que no estemos trabajando en clase para acompañarles. Eso fundamentalmente respecto al semestre. ¿Qué más? Bueno, después de esto, ustedes saben, y esto es como un asterisco, ¿cierto? Asterisco, 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 y digo lo que digo, ¿cierto? Que es que después de esto ustedes están en posición de definir la mención. Y quienes van a la mención lenguaje van a poder volver a profundizar sobre comprensión. De hecho, tienen una asignatura que está ubicada como al final de la mención, que es evaluación, ¿cierto?, de la comprensión lectora. Y ahí van a volver a profundizar sobre estos temas. Después tienen una asignatura que es de investigación en disciplinar, que la tienen todos, independiente de la mención que tengan. Todos tienen una asignatura de investigación en la mención. Y tienen literatura infantil también, que allí es un súper buen momento para ampliar el repertorio lector que cada uno tiene, y eso, ¿ya? Eso fundamentalmente, ¿ya? Bien, quiero mostrarles entonces el trabajo que espero que hagamos hoy día. Voy a, ahora sí, compartirles la pantalla. Esto ya está subido al aula. Debiera estar aquí, debiera ser el último, este. Ya. Esta es una actividad, ¿cierto?, de cosas que son esenciales. De hecho, son 4 diapositivas, la primera solo tiene el título, y acá lo que yo les he dejado es que ustedes construyan actividades para trabajar propósito comunicativo, coherencia y cohesión, en el entendido que yo asumo que ustedes ya tienen claro cómo se trabaja vocabulario, cómo se trabaja ortografía, que son también elementos que, si ustedes se fijaban, estaban a la base de lo que el ministerio ponía el acento en lo que significaba un buen texto escrito que comunicara.
Aquí yo tomé solamente 3 elementos para que ustedes puedan hacer, ¿ya? Porque hasta ahora solamente lo han visto, como yo les he mostrado la última clase que tuvimos, trabajamos con un material, que es un material que yo lo había adaptado de un sitio que es Educar Chile, ¿ya? Que es el PPT que justamente no encuentro en este minuto, pero tengo el PPT de referencia de Educar Chile, en que veíamos que habían al menos 2 formas de trabajar la cohesión textual, que es este entramado, ¿cierto?, que uno construye, a partir del cual uno construye el texto, ¿cierto?, dándole hilación a las ideas, a través de pronominalización, y en ese momento vimos a través de conectores, ¿ya? Entonces, en esta actividad, para esta actividad yo les he dejado dos cápsulas que he buscado y que digo, a ver, ¿cómo se les enseña a trabajar esto a los niños? Veamos qué materiales hay, ¿cierto?, disponibles en YouTube, que es un repositorio de lo que usted quiera encontrar. Y he encontrado 2 materiales que me parecen súper apropiados para que ustedes, ¿cierto?, puedan verlos, y eso también apoye el trabajo que van a hacer. El primero es este, mira, este no lo hipervinculé. El primero es este, que es una cápsula pensada en niños, con auditorio infantil. I am Loki of Asgard, and you will regret this. When you picked up the Este es el primero. Hoy vamos a hablar sobre coherencia y cohesión. Ya. Este es un material que, por ejemplo, está pensado en un público infantil. Les enseñan lo que es coherencia y cohesión, ¿ya? Fíjense ustedes que está pensado en la escritura de texto, pero solamente con estos elementos. Ya, entonces, fíjense ustedes que es una forma bien simple de enseñarles lo que es la coherencia, que tiene que ver, ¿cierto?, con el adecuado sentido que tiene el texto construido. Entonces, les muestran aquí un ejemplo que dice, Carlos fue a la playa, llevó poncho y guante. Entonces, el niño dice, ¿pero por qué llevó poncho y guante si fue a la playa? Tal vez fue en invierno a la playa, es raro. Entonces, está pensado en justamente mostrarles de una manera muy didáctica que la coherencia, ¿cierto?, es un fenómeno mental que tiene que ver con el sentido, ¿cierto?, en este caso de los textos. Entonces está este primer material, que si bien está pensado para un público infantil, ustedes pueden volver a encontrarse con todos estos conceptos con los que nosotros habíamos trabajado. Pero he dejado también aquí un recurso que lo vamos a hipervincular inmediatamente, pero no tiene sentido porque esto ya está subido sin el hipervínculo. Lo vamos a mirar porque este es un recurso que es para un profesor en formación, ya no para un niño, que es este. En el video anterior hemos visto las propiedades del texto de adecuación, extensión y coherencia. Esta cápsula refiere directamente a cohesión. Correferencia, pronominalización y uso de conectores. Ya. Esos son los 3 elementos que yo revisé en la clase anterior. Correferencia, ¿cierto? Que era, ¿se acuerdan ustedes cuando había un ejercicio que era sobre la sonda espacial Hayabusa? Que era una sonda que unos técnicos japoneses, una agencia espacial japonesa, había puesto en órbita, y era una suerte, ¿cierto?, de noticia que señalaba que si bien se había perdido contacto con la sonda espacial Hayabusa, esta finalmente estaba, ¿cierto?, navegando entre la Tierra y Marte. Y cuando vimos ese ejercicio, lo que hicimos fue fundamentalmente esto, que yo les voy a mostrar ahora, esto es a modo de repaso para que ustedes tengan todos los elementos, fundamentalmente esto, miren, se los voy a mostrar acá. ¿Cómo le llamé a ese PPT? Eva parece que le puse. Lo encontré hace poquito, miren. Los voy a mostrar porque los voy a volver a subir, pero este es en la versión de Educar Chile.
que está súper bueno. Ellos construyeron hace años atrás un ejemplo que yo lo usaba siempre cuando hacía clase en el colegio. Se lo mostraba a los estudiantes y sigue teniendo la misma vigencia. Miren, porque PPT. Quiero mostrarles el ejercicio específico que yo les mostré ese día. Miren. ¿Lo recuerdan los que estuvieron en clase ese día? Profe, Dígame. ¿sabe que no recuerdo este ejercicio? Parece que no hicimos esta clase porque en la última clase hablamos sobre Ya, lo que había listo, pasado. sí. Listo, ya me acordé. Gracias, Pame. Ya, miren. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de correferencia, a lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente es a la variedad léxica que nosotros usamos cuando escribimos un texto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un ejercicio que dice así: sonda japonesa sí se posó en el asteroide Itokawa. La sonda nipona Hayabusa aterrizó con éxito el pasado domingo durante unos instantes sobre el asteroide Itokawa, situado entre la Tierra y Marte, rectificó la Agencia Espacial de Exploración Espacial de Japón el 20 de noviembre. El 20 de noviembre los técnicos de la misión anunciaron el fracaso de la nave con la que habían perdido contacto y aseguraron que se había desviado de su trayectoria y vagaba por el espacio entre esos dos planetas. La nave lanzada al espacio en 2003 tiene el objetivo de conseguir muestras directas de este asteroide que se encuentra a 290 millones de kilómetros de nuestro planeta, a fin de conocer más detalles sobre el sistema solar. Si todo sale según lo previsto por los astrónomos nipones, la sonda volverá a la Tierra en 2007 con las muestras obtenidas. Entonces, en este breve fragmento noticioso, fíjense ustedes lo que ocurre. Fíjense ustedes que la sonda japonesa, que está aquí, se le denomina en otro momento del texto sonda nipona Hayabusa. Se posó, ¿cierto? Se vuelve a señalar usando un sinónimo, aterrizó. El pasado domingo, ¿cierto? El domingo 20 de noviembre. Tierra y Marte, esos dos planetas. La sonda nipona Hayabusa, la sonda japonesa, la nave. Tierra, nuestro planeta. Astrónomos nipones, técnicos de la misión. Y luego, nuevamente, la sonda, la nave, la sonda nipona Hayabusa, la sonda japonesa. Esto que ustedes están viendo aquí es un ejemplo de mecanismos de correferencia. Es como nosotros en un texto procuramos, ¿cierto?, ir variando la forma en que le denominamos a un objeto, a una situación, a una fecha, para buscar que nuestro texto, ¿cierto?, comunique de la mejor manera posible. Imagínense ustedes que este texto fuera así: sonda japonesa sí se posó, la sonda japonesa aterrizó, no sé qué, entre esos dos planetas. La sonda japonesa, la nave, aquí nuevamente está nombrada, la sonda japonesa lanzada al espacio. El fracaso de la sonda japonesa. Entonces usted diría, ¡ay, qué terrible este texto que dice 5 veces la sonda japonesa! Y lo que se hace, ¿cierto?, en este caso es esto que está aquí, miren. Sonda japonesa, sonda nipona, Hayabusa, y luego la nave. Se posó, aterrizó. El pasado domingo, el domingo 20 de noviembre. Los técnicos de la misión, los astrónomos nipones. Tierra y Marte, esos planetas, nuestro planeta, la Tierra. ¿Ya? Estos son mecanismos de correferencia que en términos naturales ustedes los conocen y los manejan, porque cuando están escribiendo, supongamos que están escribiendo el informe de práctica, y dicen: los estudiantes de tercero básico, no sé, tienen habilidades descendidas o habilidades, ¿cierto?, súper fortalecidas en determinada área del currículum, porque los estudiantes el año pasado tuvieron un programa especial dedicado, ¿cierto?, a estudiantes como ellos, y entonces yo les digo, oiga, mire su texto cómo está construido. Justamente es este ejercicio, ¿cierto?, el que está mostrado de manera, ¿cierto?, didáctica en esta diapositiva. Fíjense ustedes aquí, ¿ya?, que el texto
Mírenlo ahora. Fíjense ustedes que el texto ahora está sin mecanismos de correferencia. La sonda japonesa está dicho aquí, está dicho acá, y está dicho, ¿cierto?, acá. Y está dicho por otro lado, acá, sonda japonesa. Sí aterrizó, fíjense ustedes que todos los mecanismos de correferencia que estaban puestos acá fueron eliminados en esta diapositiva para mostrarles efectivamente que un texto que carece de mecanismos de correferencia es un texto que afecta la riqueza léxica del mismo. Entonces, se nos cruza mecanismo de correferencia con, fundamentalmente, cierto vocabulario. Ese es uno de los mecanismos que permiten la adecuada cohesión del texto. El segundo mecanismo es el que se denomina pronominalización, y que es el uso de pronombres para sustituir, ¿cierto?, a los sujetos de los cuales estamos hablando, a los objetos de los cuales estamos hablando. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una tablita que tiene a los pronombres personales con todas las posibilidades en que yo puedo emplearlos para referir a el sujeto en un texto. Por ejemplo, aquí yo lo voy a dejar de presentar porque quiero verles. Ahí está. Miren. ¿Han escuchado personas, niños, adultos que dicen, me voy a sentarme? ¿Me voy a peinarme? Sí. ¿Qué les parece? Les suena raro, ¿cierto? Yo creo que ninguno de ustedes dice, después de 3 años de vida universitaria, me voy a juntarme con mis amigos, ya me voy a juntarme con los cabros. No, ninguno de ustedes dice, me voy a juntarme. Y esto yo creo que lo expliqué el semestre pasado cuando estaba explicando este fenómeno en gramática. Entonces lo voy a poner aquí. Me voy a juntarme. Ya, me voy a juntar. Desde el punto de vista gramatical, está correcto, ¿ya? Desde el punto de vista gramatical. Entonces, el me es un pronombre que está en la tablita que yo les voy a volver a mostrar luego, que hace referencia a este sujeto, a mi persona. Cuando yo digo juntarme, estoy redundando, porque ya lo dije. Si yo dijera, voy a juntarme, ahí está el pronombre, que se llama pronombre enclítico. Ahí está el pronombre. Y lo estoy diciendo 2 veces. Por lo tanto, gramaticalmente no es inadecuado, es redundante. Y entonces, ¿cierto? El mecanismo es que usted podría decir, yo, lo voy a anotar, yo voy a juntarme con mis amigos. ¿Ya? Amigos. Fíjense ustedes ahí. Ahí no es incorrecto. Yo voy a juntarme con mis amigos. Si yo dijera yo voy a juntar con mis amigos, es muy distinto a yo voy a juntarme con mis amigos. Entonces, si ustedes se fijan, el me es equivalente al yo, pero no es igual al yo. Arriba es igual, es me y me. Si yo dijera lo siguiente, completar esta oración y digo, yo voy a juntarme, estoy escribiendo, juntarme con mis amigos, me van a pasar a buscar, Ya. Yo voy a juntarme con mis amigos, le estoy diciendo a mi mamá, yo voy a juntarme con mis amigos, me van a pasar a buscar. Fíjense que ahí el me, ¿cierto?, vuelve a tener una funcionalidad que no es redundante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros les enseñamos a los niños los pronombres personales,
estamos enseñándoselos fundamentalmente porque tenemos que movilizarlos tanto en la oralidad, cuando decimos me voy a juntarme, y uno le dice al niño, no diga así, dice me voy a juntar. ¿Por qué? Y un niño puede preguntar ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Entonces, lo que yo les estoy mostrando en esta segunda, voy a volver ahora a presentar. Ahí está. Fíjense ustedes en esta tablita. Están los pronombres personales, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Y aquí están los complementos, ¿cierto? Sin preposición, ya, yo, me. Y aquí están también aquellos que también son pronombres personales y que se llaman complementos con preposición, ¿ya? Ella viene conmigo. Conmigo es yo. Ella viene contigo, contigo es tú. También es un pronombre personal, ¿ya? Le dijo algo o ella se lo llevó consigo. Y ese consigo es yo, es tú o es él o ella, es un pronombre personal también, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, les enseñamos a los niños a escribir, aquí es donde viene el elemento que tiene que ver con gramática. Y es justamente lo que está explicado en este video. ¿Qué consiste cada uno? La correferencia es un mecanismo que tiene la lengua para establecer vínculos entre diversos elementos de los enunciados de un texto. Consiste en la reiteración de personajes, hechos, lugares, procesos o ideas a lo largo del texto, por medio de palabras o expresiones sinónimas. Ya, ahí está. Por medio de palabras o expresiones sinónimas. Se posó, aterrizó. La sonda japonesa, la sonda Hayabusa, la nave. Tierra y Marte, esos planetas. Luego, en este video hay ejemplos. Miren este ejemplo, qué bonito, miren. El epicentro se habría registrado a 6 kilómetros al este de Colina, según informó la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, ONEMI. Un fuerte temblor se registró durante la mañana de este día en la Si región. ustedes se fijan, el movimiento y un fuerte temblor son correferentes. Son dos maneras de llamarle en este caso a un mismo fenómeno. Región metropolitana. A eso de las 3:15 am, el movimiento telúrico que habría alcanzado Miren, fíjense 5.4 grados. cómo incorporan un tercer mecanismo de correferencia. Entonces ya tenemos movimiento, fuerte temblor, movimiento telúrico. Richter provocó la alerta de los ciudadanos de Santiago. Según informaron en la ONEMI, este hecho no registró desgracias personales ni daños materiales en ninguna de las localidades afectadas. Ya, fíjense ustedes que ahí, por ejemplo, dice Oficina Nacional de Emergencias ONEMI y después se utiliza solamente el concepto de ONEMI. Aquí vemos que la correferencia genera vínculos entre los elementos presentes en el texto. Al hablar del epicentro, no hace falta especificar de qué, ya que se hace una referencia al movimiento telúrico antes mencionado. Del mismo modo, se utiliza la sigla ONEMI sin necesidad de explicar qué representa, ya que en un párrafo anterior ya se especificó su significado. Pronominalización. Se refiere al uso de pronombres personales, relativos y o demostrativos para referirnos a palabras que están siendo partícipes en el texto, con la intención de no causar reiteración en el mismo. Nuestra gramática considera 4 tipos de pronombres. Personales, como yo, tú, él, ellos y nosotros. Pronombres relativos, como qué, cuál, quién, cuánto y cuáles. Demostrativos, esa, esos, ese, esto, aquellas y este. Y pronombres posesivos, como tuyo, mía, mi, ti y nuestro. Veamos en el siguiente texto un ejemplo de pronominalización. Personal de la 12ª Comisaría de Carabineros detuvo a 3 sujetos que se desplazaban en un vehículo encargado por robo durante un operativo de rutina en la intersección de las calles Álvarez de Toledo con Santa Rosa, comuna de San Miguel. Los individuos, 2 de ellos, con un amplio prontuario policial,
fueron identificados como Hugo Catalán, de 31 años, Rodrigo González, de 28, y Mario Díaz, de 35. Sin embargo, estos declararon no tener conocimiento de la procedencia del automóvil. Nunca las transgredo. Las normas son para respetarlas, porque las crearon para eso, declaró uno de los Ya. detenidos. Fíjense En ustedes este que ejemplo vemos que el uso de pronombres previene la iteración de sustantivos. ya, este video está súper clarito y por eso se los he dejado colgados allí en la presentación. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, voy a volver a... Entonces, fíjense ustedes que ahí tenemos 2 de 3 mecanismos. Tenemos la correferencia, que es un fenómeno, ¿cierto?, de naturaleza léxica, y ustedes ya saben, cuando hablamos de naturaleza léxica, ya saben de lo que estamos hablando, ¿cierto?, que tiene que ver con estas, en este caso, ¿cierto?, son expresiones sinónimas equivalentes, o expresiones equivalentes como temblor, movimiento y movimiento telúrico, era otro el concepto, temblor, movimiento telúrico, podríamos usar sismo también, ¿ya? Podríamos usar sismo, ¿ya? Entonces lo vamos a poner acá, sismo, temblor, movimiento telúrico, Después está el mecanismo de pronominalización, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Ellos, miren este que les voy a poner aquí, que yo sé que lo usan, pero a lo mejor ni siquiera saben que es un pronombre, cuyo. Cuando yo digo, el hombre cuyo hijo, ¿cierto?, estuvo en el extranjero, es mi amigo. Lo voy a poner aquí, mira. El hombre cuyo hijo estuvo, bla, 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 bla. ¿Ese cuyo a quién refiere? ¿A quién refiere ese? Hombre. Al hombre. Po. Es más, yo podría decir, el hombre cuyo hijo llegó ayer, estoy cambiando la oración, está aquí. Él quiere hablarnos. Fíjense ustedes ahí. Entonces dice, el hombre, el sujeto de esta oración, cuyo, referido a este hombre, hijo estuvo, cuyo hijo llegó ayer, está aquí. Él, referido a el hombre que era cuyo y que también es él. Eso es pronominalización. Cuando yo digo, le digo a alguien, alcánzame la manzana, y me dice, ¿cuál? Esa, digo yo, esa. Ese es un pronombre, ¿cierto?, demostrativo. Que les enseñamos a los niños que hay 3 tipos de pronombres demostrativos que indican cercanía del sujeto con el objeto. Entonces yo les digo, este pasador de diapositivas, les digo, estoy buscando, ¿cierto?, por acá, este teclado que está acá, y les digo ese cuadro, ¿ya? O aquel cuadro, perdón, aquel cuadro. Este, ese, aquel. Y los pronombres, evidentemente los que más vemos en el colegio, que son los posesivos, ¿ya? Mi, tú, su, suyo, suya, ¿ya? El mío, la mía, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de cohesión, hablamos de al menos estos 3 mecanismos: correferencia, pronominalización y, en el caso, ¿cierto?, aquí incorporan un tercero. El tercer mecanismo corresponde a los conectores. Los Palabras o conectores. expresiones que nos señalan las relaciones existentes entre diversas estructuras, palabras, frases, oraciones y párrafos, y nos permiten organizar las ideas en un texto. Los conectores sirven para diversos tipos de relaciones, y su función quedará sujeta al contexto del enunciado que conecten. Recuerda, los conectores son palabras que nos señalan las relaciones existentes entre diversas estructuras. Estas relaciones pueden ser de enumeración, en primer lugar, a continuación, por último, de oposición, sin embargo, mejor dicho, o pero, conectores de causa, como dado que,
porque, pues, Lo vamos a compartir. Ay, situación, perdón, por perdón. ejemplo, Ay, verdad, que lo bajo para poder verles, porque si no, ya. Pero en el fondo, lo voy a compartir ahora. En el fondo es mostrarles nomás que este video lo pueden usar, ¿cierto?, de referencia. Ahí está, estaba mostrando eso, que eran los conectores. te hacen un ¿Ya? texto. Los conectores sirven para Y aquí palabras que nos está mostrando señalan, los ejemplos de en conectores, primer lugar, a continuación. Por último, que son los de conectores oposición. temporales. Sin embargo, mejor dicho, pero, conectores de causa, como dado que, porque, Porque el pues, que más usamos, porque. de ejemplificación, por ejemplo, así como muestra, de valoración, por Ya. supuesto, Y ahí en mi va a opinión, mostrar sin nuevamente duda, un Perato ejemplo. es una gran película, pero un poco lenta. Ya. Entonces, este video está súper bueno para usted como profe. El otro video era un video pensado, ¿cierto?, en mostrárselo a los estudiantes. Ahora, si yo les muestro estos recursos, fíjense ustedes que, miren acá, aquí hay un súper bonito ejercicio que ustedes lo pueden mirar, fíjense ustedes, de pronombre, que no tenemos tiempo de mirarlo ahora, pero quiero mostrarle ahora una tabla de conectores, que es la típica tabla de conectores que uno trabaja en el colegio, donde están todos los conectores a partir de su relación semántica. Por ejemplo, ¿con cuáles sumamos ideas? Y también, ¿ya? Fui al zoológico y al museo, ¿ya? Fui al zoológico, también al museo. De separación o alternativa, o, u, ya, bien. Por ejemplo, o voy o me quedo, ¿ya? Establezco dos posibilidades. De restricción o limitación, de los que más ocupamos, ¿ya? Fui, sin embargo, nadie me abrió. De oposición antónima, ¿ya? Estuve en clase, ya pregunté, o salí esta mañana muy animada y por el contrario, ¿cierto? Todo el ambiente donde estuve fue, no sé, apabullante. Oposición, y fíjense ustedes, causa-motivo. No vine porque estaba resfriado, efecto-consecuencia. ¿Ya? No estudié, por lo tanto, temo que me vaya mal. Condición, voy siempre que, ¿cierto?, tú vayas también. De tiempo, los conectores temporales, que son los que usamos en la narración. Cuándo, finalmente, después, etc. ¿Ya? Entonces, lo que está en este video son los 3 mecanismos de correferencia, que son los que yo les pido que ustedes empleen en esta actividad. La actividad es la siguiente. Voy a agrandarlo para que lo vean. La actividad es la siguiente. Yo ya les he puesto aquí, en el video están los hipervínculos, bueno, hay uno que no está hipervinculado, pero están estas direcciones a los 2 videos que acabamos de ver. Entonces dice, actividades para trabajar propósito comunicativo, coherencia y cohesión. Están los 2 videos que les acabo de mostrar. Dice, elabore 2 consignas de escritura. Mire los ejemplos. Yo les he dejado al correr de la unidad 2 ejemplos. El de el picaflor de Arica y el que trabajamos en clase, que incluso tu hija, Pame, lo resolvió, que tú me mandaste la foto. Fue tu hija, ¿cierto? Sí, profe. Sí, que tu hija tomó la imagen esta de los náufragos y empezó a construir la imagen en una prueba de que efectivamente la tarea funciona, ¿ya? Y entonces, ¿qué les pido yo? En esta primera actividad, que la pueden hacer en este mismo PPT, pueden poner láminas entre medio, bajar el PPT y poner láminas entre medio, y tienen que elaborar 2 consignas de escritura, una para un texto literario y otra para texto no literario. En el caso, tienen 2 ejemplos. El del picaflor de Arica es para construir un texto no literario. Y el de los náufragos era para construir un texto literario, que en este caso era un cuento. Es solo la consigna de escritura. Y recuerden ustedes que lo que discutíamos cuando hablábamos de la consigna de escritura es que ésta tenía que generar una situación contextual. No era solo ve y escribe una carta, ¿cierto?, para el director del colegio. Es por qué,
¿Para qué? ¿Qué tiene que decir esa carta? Entonces generamos una situación que al niño o la niña le permita tener una configuración de esto que llamábamos situación retórica o situación comunicativa. Luego dice, elabore una actividad para mostrar a los niños los 3 mecanismos de cohesión. Yo quiero hacer aquí un ajuste, quiero usar los mismos conceptos que hemos estado trabajando hoy día. Sustitución léxica, le vamos a poner aquí, o correferencia. Voy a volver a subir el PPT, ¿ya? Para que no digan qué es lo que es referencia, es lo mismo, correferencia, ¿ya? Pronominalización y conectores conjuntivos se le llama también, o simplemente conectores, ¿ya? O simplemente conectores, se les denomina de varias formas. Entonces, sustitución léxica o correferencia puede ser un mismo texto en el que se trabajan, ¿cierto? Por ejemplo, marcando con colores distintos aquellas cosas que corresponden a correferencia. Yo les puedo decir, busquemos en el texto todas las formas en que se le denomina, ¿cierto? En que se llama a la sonda Hayabusa. Supongamos que estoy usando ese texto. Ahora busquemos, ¿cierto? Pronombres en el texto, a partir de la identificación de este personaje. Y conectores, por ejemplo, si ustedes crean un texto que tiene conectores temporales, es más fácil todavía. Entonces, aquí tienen la instrucción, y aquí hay un ejemplo, dice, no quería beberse el tazón de leche porque había una rana dentro. Nadie lo creyó, pero él sabía que era verdad porque él mismo había metido la rana en el tazón de leche. Entonces, uno le dice a los niños, ¿de qué otra forma podríamos llamar al tazón de leche? Entonces, los niños te dicen el pocillo, la taza, el recipiente, no sé, hasta cuenco te podrían decir, ¿ya? El cuenco de leche. Cuando decimos, no quería beberse el tazón de leche porque había una rana dentro, nadie lo creyó, pero él sabía que era verdad porque él mismo, fíjate que está usado 2 veces el mismo pronombre, y a lo mejor le podríamos decir a los niños, ¿qué tal si reemplazamos uno por el nombre del personaje? Y entonces aquí, él, le ponemos un nombre y decimos José, ¿ya? Pero José sabía que era verdad porque él mismo había metido la rana en el tazón de leche. Entonces nos queda ese José y nos queda el pronombre personal. ¿Ya? Luego dice, ¿ya? Identifica los marcadores discursivos. Entonces aquí yo les doy un texto chiquitito y ustedes tienen que identificar si encuentran mecanismos de correferencia, si encuentran conectores, si logran identificar, ¿cierto?, el fenómeno de la pronominalización. Entonces, fíjense ustedes que esto está hecho para que ustedes lo encuentren. Miren acá dice, en primer lugar, ¿ya? Fuimos a visitar a un abogado, qué sé yo, ¿ya? Está hecho para que ustedes los encuentren. Y este último, aquí no hacen nada más que reconstruir. Dice, reconstruya el texto empleando conectores. Aquí no hay ningún conector. Son un conjunto de ideas que forman una historia, evidentemente, que están separadas por una barra oblicua. Entonces dice, las turistas estaban preocupadas, ¿ya? Acá tiene que decir las. Lo voy a arreglar y lo voy a subir, ¿ya? Las turistas iban en coche. El coche no tenía poca gasolina. La gasolina no parecía suficiente. Los turistas miraban el mapa. Las turistas no encontraban en el mapa ninguna indicación. Las turistas no tenían suficiente luz para ver el mapa, para ver bien el mapa. Era invierno, hacía mucho frío. Los turistas hablaban entre ellas y se reían. Las turistas estaban preocupadas. Apareció un policía. Entonces ustedes tienen que reconstruir la historia poniéndole los conectores, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio que solamente para que ustedes puedan trabajar sobre estas 3 ideas: correferencia, pronominalización y uso de conectores, ¿ya? O conectores conjuntivos, como se llaman también.
Entonces, esto lo que hace es mostrarles a ustedes, haciéndolo, cómo funciona, porque ustedes después van a tener que enseñarlo, ¿ya? Lo de la consigna de escritura ya lo hemos conversado bastante y estamos en disposición ya de poder ejecutar nuestras propias consignas de escritura, y los otros ejercicios pruébenlo. Para eso van a tener las horas, ¿cierto?, que hemos puesto asincrónicas de mañana en la mañana, pero esto tiene que estar subido mañana, ¿ya? Es un ejercicio que, como ustedes saben, yo después voy recolectando todos estos ejercicios y usted los canjea por premios, ¿ya? Lo puede canjear por una batidora, por, no sé, por una mini primer o por puntos para la prueba, ¿ya? Usted elige por qué los quiere cambiar. Todos los que han ido haciendo sistemáticamente estas actividades van a tener la posibilidad de sumarlos a distintas situaciones evaluativas, si quieren a la secuencia didáctica, hacia atrás, porque yo sé que hay algunos que han sido así como súper constantes en hacer estas actividades. Entonces, mañana yo creo que hasta la tarde la voy a dejar abierta y pueden hacerlo en el mismo PPT. Le añaden una diapositiva, bajan el PPT, le añaden una diapositiva y después suben el PPT completo. ¿Ok? Profe, yo tengo Ya, una pregunta.